Hoy estaremos viendo la estructura nuclear. Como bien sabemos, el modelo atómico actual nos dice que el átomo está formado por dos partes principales, el núcleo y la corteza atómica. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en la corteza atómica se encuentran los electrones, que son las partículas subatómicas que forman al átomo. Estas partículas subatómicas tienen sus cargas. En los protones tienen carga +1, los neutrones carga 0 y los electrones -1. Con estas partículas subatómicas podemos entonces llegar a lo que nosotros llamamos conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental es el número atómico, representado por la letra Z. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo. Por lo tanto, Z es igual a protones. El segundo concepto fundamental es el número de masa, representado por la letra A. El número de masa es la suma de protones más neutrones en el núcleo del átomo. Por lo tanto, tenemos la fórmula A es igual a P más N. De esta fórmula podemos despejar y tener que el número de protones es igual a A menos N y que N es igual a A menos P. Un átomo es neutro cuando su número atómico es igual al número de protones y también es igual al número de electrones. Pero un átomo, él puede convertirse en un ión. Un ión es un átomo que pierde o gana electrones. Catión es cuando tiene la carga positiva. Me indica que el átomo perdió electrones. Anión es cuando tiene la carga negativa, ganó electrones. Un átomo se puede representar usando los conceptos fundamentales. Primeramente tenemos la letra X representando al elemento químico cualquiera. Esa X puede ser el símbolo del elemento o cualquier letra del alfabeto. El número que está como subíndice corresponde al número atómico del elemento, que también es igual al número de protones del elemento. El número que está como superíndice del símbolo del elemento corresponde al número de masa, la suma de protones más neutrones. Fíjense que en esta representación no aparece el número de neutrones. De acuerdo a los conceptos fundamentales, nosotros tenemos clases de átomos. Los isótopos, que son átomos de un mismo elemento químico porque tienen el mismo número de protones, pero diferente número de masa. Al tener el mismo número de protones significa que tienen el mismo número atómico. Por lo tanto, en la representación carbono 612 y carbono 614 podemos demostrar en la representación que estos dos átomos de carbono son isótopos. El número atómico 6, el número atómico 6. La segunda clase de átomos son los isóbaros. Los isóbaros son átomos que tienen igual número de masa, pero diferentes números atómicos. En el caso de los isóbaros son átomos
de elementos químicos diferentes porque el número atómico es diferente. Acá tengo el potasio 19, el calcio 20. Por lo tanto, son elementos químicos diferentes. Pero estos dos átomos tienen el mismo número de masa, 40-40. Por eso son isóbaros. Para determinar los isótonos, la representación del átomo no nos da esa información. ¿Por qué? Porque los isótonos tienen diferente número atómico. Boro 5, carbono 6. Diferente número de masa. Boro 11, carbono 12. Pero tienen el mismo número de neutrones. Pero en la representación no aparece el número de neutrones. Por lo tanto, tenemos que calcular neutrones es igual a 11 menos 5, es igual a 6. Y el neutrones del carbono 12 menos 6 es igual a 6. Si el resultado del número de neutrones da la misma cantidad, significa que estos átomos son isótonos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos usando los conceptos fundamentales. El primer ejemplo tenemos el enunciado. Un átomo X es isótopo de Cl17 e isóbaro de Ca40. ¿Cuál es el número de neutrones del átomo X? Bueno, si X es isótopo de Cl, significa que el átomo X tiene el mismo número atómico, por lo tanto, el número atómico de X va a ser 17. Si es isóbaro de Ca, va a tener el mismo número de masa, 40. Y para determinar el número de neutrones del átomo, restamos 40 menos 17 es igual a 23. Un segundo ejemplo nos da varios átomos, A, B, C, D, con sus respectivos números atómicos y números de masa. Nos pregunta, ¿cuáles son isótopos? Para determinar los isótopos, solamente nos basta mirar la representación de cada átomo, porque los isótopos tienen el mismo número atómico. Por lo tanto, voy a buscar aquí A es 18, B es 19, C 18, D 19. Por lo tanto, nosotros tenemos como isótopos A y C con número atómico 1818. Pero también tenemos como isótopos B y D. En el caso, le puse un par de isótopos que aparece en esta lista de átomos. Los isóbaros también solamente nos basta con mirar el número de masa de cada átomo. De A es 36, de B 37, de C 40 y D 40. Para que sean isóbaros tienen que tener el mismo número de masa. Por lo tanto, en este caso solamente tenemos C y D. Y los isótonos ya no podemos determinar solamente observando la representación de los átomos, sino que tenemos que calcular el número de neutrones de A. 36 menos 18 es igual a 18. De B, 37 menos 19 es igual a 18. De C, 40 menos 18 es igual a 22. Y de D, 40 menos 19 es igual a 21. Llegando entonces a la conclusión de que son isótonos A y B. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de neutrones. Otra manera de determinar los conceptos fundamentales de un átomo es partiendo de la representación
del átomo. Yo tengo, por ejemplo, aquí el átomo níquel 2958. Por esta representación, yo sé que Z es igual a 29. El número de masa es 58. Mirando la representación, este átomo es un átomo neutro. ¿Por qué es un átomo neutro? Porque no tiene carga. Por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número atómico, 29. Y el número de electrones va a ser igual al número de protones, también 29. El número de neutrones se determina por la resta 58 menos 29 y tenemos aquí entonces el resultado del número de neutrones de este átomo. Un segundo ejemplo, tenemos un átomo de carga positiva, por lo tanto ya es un ion llamado catión. La carga positiva me indica que este átomo perdió electrones. Siguiendo con los conceptos fundamentales, el número atómico va a ser igual a 12 por la representación del átomo. El número de masa, 24. El número de protones siempre es igual al número atómico, pero en este caso el número de electrones ya no va a ser igual al número de protones, porque la carga más 2 me indica que este átomo perdió 2 electrones. Tenía 12, al perder 2 quedó con número de electrones igual a 10. El número de neutrones se determina por la resta A menos P. 24 menos 12 es igual a 12. Y el tercer ejemplo tenemos un ion negativo, menos 1, indicando que este átomo ganó un electrón. El número atómico es igual a 17. El número de masa es igual a 35. El número de protones siempre igual al número atómico, 17. El número de electrones por la carga menos 1 me indica que ganó 1. Tenía 17, por lo tanto ahora tiene 18 electrones. Y el número de neutrones es 35 menos 17 es igual a 18. Con esto entonces terminamos los conceptos fundamentales. En este último ejercicio de ejemplo tenemos un cuadro con algunos datos. Nos da el símbolo de algunos elementos, por ejemplo, K 39 más 1, S 32 menos 2 y V. Y nos da como dato, en el caso de K, que es el potasio, el número de electrones, 18. Necesitamos completar el número de protones. Entonces, ahora lo que tenemos que atender es la carga del ion. Si la carga es más 1, ¿qué me indica? Que el átomo perdió un electrón. Y si perdió y tiene 18, ¿cuánto tenía antes de perder? Tenía 19.